Hola, soy Nerea Charco para Fallas VLC y estamos aquí con Andrea Arce Blasco, de la Falla Sant Vicent Marvà y el sector La Roqueta Rancapins. Muy bien, Andrea. Bueno, pues para que te conozcamos un poco mejor, cuéntame a qué te dedicas, si estudias, si trabajas. Pues yo soy graduada en maestra de educación infantil y también soy maestra de inglés y actualmente trabajo en un cole en Alboraya. Muy bien, y bueno, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues bueno, a ver, mis aficiones la verdad es que son bastante normales. Me gusta mucho viajar, pasar tiempo al aire libre en la naturaleza. También disfruto mucho cocinando. Pero la verdad es que la mayor parte del tiempo y de mis hobbies son la falla. Los paso haciendo actividades en la falla. Muy bien, sí, la verdad es que las fallas es la mejor extraescolar, ¿eh? Bueno, exacto. Pues de todo lo que has vivido este año en tu comisión y como fallera mayor de Valencia, o sea, como fallera mayor, perdón, cuéntame, ¿con qué te quedas? Pues a ver, esa pregunta la verdad es que es muy difícil. Te diría que el acto de la ofrenda, pero para ser un poquito más original, hubo un momento también que me gustó mucho, que fue muy especial, que fue la noche del 16 de marzo, mientras estábamos esperando el veredicto de los premios. Y yo recuerdo estar todos juntos en la carpa esperando el veredicto, que además se saltaron en nuestro sector y tuvieron que posponerlo un poco más tarde. Y recuerdo que en el momento en el que escuchamos ese primer premio que nos llevamos, para nosotros que somos una comisión muy humilde, la verdad es que se generó ahí un ambiente muy bonito y lo recuerdo con especial ilusión. Muy bien, bueno, y ahora pues hablando un poco de la noche de la preselección, lo que ha hecho que estemos tú y yo aquí hablando hoy, quiero preguntarte qué tal, cómo lo viviste, ¿esperabas escuchar tu nombre? Cuéntame un poco. Pues mira, la verdad es que yo estuve bastante tranquila. El momento sí que previo a pasar la pasarela, ahí pues quieras que no, lo vives con un poquito más de nervios, pero la verdad que fue un regalo escuchar todo el apoyo de mi comisión, animándome desde abajo. Y luego también, pues eso, el momento veredicto, ahí otra vez se te ponen como las mariposillas en el estómago y ya escuchar tu nombre, pues increíble. Bueno, fue increíble. ¿Y en quién pensaste cuando escuchaste tu nombre? Pues mira, yo en ese momento, la verdad que en toda mi familia, en toda mi falla, que me ha estado apoyando todo el año. Y claro, es un momento de que nunca te esperas del todo y cuando ocurre, pues es maravilloso, la verdad. Y también pensé mucho en mis compañeras. Yo de verdad que me abracé a ellas porque somos una piña, les Espurnes, y todo el rato decía, me han dicho a mí, pero esto va por todas, esto va por todas. Muy bien. Bueno, y en nada llega el momento crucial, el momento Fonteta. ¿Qué esperas vivir en ese momento? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué pasa si escuchas tu nombre? ¿Qué pasa si no? Pues mira, puede sonar atópico quizás, pero la verdad que yo no quiero generarme ninguna expectativa, sino simplemente disfrutar de todo este proceso, vivir la experiencia y sobre todo esa noche que es mágica en el pabellón de los sueños, pues vivirlo a tope y si pasa, pues pasará. Y bueno, ¿qué esperas vivir? O sea, ¿qué te hace más ilusión de todo este proceso? Pues mira, ahora la verdad que lo primero que nos viene, la nit de la Punxà y la batalla de flores. Yo tuve la suerte de poderla vivir en mi año de infantil, pero ahora de adulta la verdad es que me hace especial ilusión. ¿Ya tienes la raqueta preparada? Sí, la tengo encargada ya, me la están haciendo. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora a nivel... Vamos a hablar un poco ahora también de Fallera Mayor de Valencia, ¿no? ¿A quién tienes tú como referente o como ejemplo a seguir? Pues mira, te podría decir varias, pero Raquel Alario, que además es de mi sector, la verdad es que me parece que lo hizo impecable. Es una chica que aparte de ser elegantísima, fue muy cercana con todo el pueblo valenciano y además el año que le tocó vivir, que fue el año de las fallas del patrimonio, creo que la verdad que su ejercicio fue, vamos, maravilloso y me quedaría con ella. Muy bien, y bueno, también... Yo quiero preguntarte qué crees que es lo que debería de tener una fallera mayor de Valencia, ¿no? Para serlo. Pues mira, creo que habría ciertas cualidades más bien personales y de la parte de la personalidad que serían sobre todo pues ser cercana con la gente, tener buen don de palabra, una buena locución para poder dar los discursos, pero luego también creo que las falleras mayores de Valencia tienen algo que es innato,
que es propio de ellas y sobre todo para mí lo más importante aparte de ese carisma es sencillamente el amor por Valencia y por las fallas. Bueno, y si sonara tu nombre en Fonteta, ¿podrías compaginarlo con tu vida ahora mismo? Sí, yo la verdad que tengo la suerte que soy maestra interina, entonces perfectamente podría compaginar el año y volverme a activar una vez acabara ejercicio. Muy bien, bueno, pues ya para acabar te voy a decir algunas palabras sobre fallas y tú tienes que decirme pues el primer sentimiento que te viene a la mente, ¿vale? Pólvora. Pólvora, emoción. Besamanos. Devoción. Ofrenda. Ofrenda yo diría que lágrimas. ¿Y Torres de Serrano? Y Torres de Serrano, el pistoletazo de salida. Muy bien, bueno, pues desde Fallas VLC te damos las gracias por tu atención, que pases un feliz verano, unas buenas pruebas también y pues nos vemos en Fonteta y estaremos ahí para apoyarte. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.